para determinar si existen prácticas desleales y en su caso determinar cuál es el impacto en la rama de producción nacional, es decir, para determinar si existe el daño, para determinar si existe esa relación causal entre las prácticas desleales y el daño, o bien para determinar si existen circunstancias que ameriten imponer medidas de salvaguardia porque también están causando daño o amenazan causarle daño a la rama de producción nacional. Llevamos a cabo en México y en todos los países investigaciones que son procedimientos administrativos, son largos, son complejos, y lo que hacemos es recibir información de todas las partes interesadas, que son los productores mexicanos, los importadores mexicanos de esas mercancías, los exportadores extranjeros de las mercancías, los productores extranjeros también de las mercancías en cuestión, y los gobiernos de los países que investigamos. Iniciamos un procedimiento administrativo para recibir la información de todos ellos y poder determinar si existen las circunstancias que nos permitan adoptar cuotas compensatorias o, en su caso, medidas de salvaguardia. Si determinamos que existen elementos suficientes que nos dan indicios de que pudieran darse esas circunstancias, publicamos en el Diario Oficial de la Federación una resolución que inicia la investigación, lo notificamos a todas las partes interesadas de las que tenemos conocimiento y desde luego a los gobiernos extranjeros que estarían involucrados, para que, si nosotros no conocemos a los exportadores o a los productores en sus países, ellos los contacten y puedan participar en las investigaciones. Esa es la fase de inicio, desde la presentación de la solicitud hasta que publicamos la resolución mediante la cual iniciamos formalmente el procedimiento. Entonces inicia lo que se le conoce como la fase preliminar, donde comparecen las contrapartes de los productores nacionales, importadores mexicanos y productores y exportadores extranjeros, a presentar su información y a tratar de refutar los argumentos de los productores nacionales. Los productores nacionales en esta fase tienen oportunidad de replicar a los argumentos y pruebas presentados por sus contrapartes, y nos lleva hasta la publicación de una resolución preliminar. En esta resolución preliminar podemos determinar si existen elementos suficientes para continuar con la investigación, o bien, si no los hay y terminamos la investigación y desechamos el caso, pero podemos decidir que sí hay elementos, si hay todavía mejores indicios que nos permiten seguir adelante con la investigación e ir perfeccionando la información que nos presentan, y si existen circunstancias que ameriten imponer cuotas compensatorias o medidas de salvaguardia provisionales. Provisionales porque están vigentes en lo que concluye el procedimiento, pero todavía no llegamos a tener certeza de si existen elementos suficientes que nos permitan mantenerlas. Se abre entonces, a partir de la publicación de la resolución preliminar, la fase final de la investigación, en donde se abre un espacio para presentar, que todas las partes puedan presentar argumentos y pruebas complementarias. Es la fase en donde la autoridad puede llevar a cabo visitas de verificación para constatar que los datos que nos están aportando todas las partes interesadas provienen de sus registros contables, son ciertas, etcétera. Entonces podemos visitar a los productores nacionales en sus instalaciones en México, o a los exportadores y productores extranjeros en sus instalaciones en su país de origen, en cuyo caso nos ponemos
en contacto con las autoridades para informarles que llevaremos a cabo visitas de verificación en sus países. Los productores y exportadores extranjeros pueden negarse a que llevemos a cabo esas verificaciones, pero en ese caso, entonces presumimos que la información que nos dan las contrapartes es cierta, por lo que siempre es recomendable que cooperen con la autoridad y permitan llevar a cabo esas verificaciones. Tenemos la obligación de celebrar audiencias públicas con todas las partes. En el caso de México las llevamos a cabo, son abiertas al público en general, donde las partes oralmente exponen sus argumentos y podemos escuchar el testimonio de testigos, de peritos sobre los distintos aspectos de la investigación, y esto nos lleva hasta la resolución final, donde determinamos en definitiva si existen los tres elementos: la práctica desleal, el dumping y la relación causal entre una y otro, la práctica desleal, el daño y la relación causal entre una y otro. Si no logramos establecer ahí sí ya con certeza esos elementos, desecharemos el caso sin imponer cuotas compensatorias o medidas de salvaguardia, según sea el caso. Si tenemos los elementos, calculamos el monto de las medidas que vamos a aplicar y adoptamos las medidas ya definitivas. Estos subsidios pueden recurrirse, pueden compensarse cuando son específicos, y específico quiere decir que se le otorga a una empresa o a un determinado grupo de empresas o a una rama de producción nacional o a un grupo de ramas de producción nacional. Si los subsidios son generalizados y no se distingue a quién se le da el subsidio, entonces no son subsidios que puedan recurrirse ni compensarse. Por poner un ejemplo, en México los primeros programas de subsidios que adoptó el presidente Calderón cuando llegó a la presidencia fue lo que se llamó el programa de primer empleo, y a cualquier empresa, la que fuera, independientemente de el sector al que se dedicara, de el origen del capital, si es inversión mexicana o inversión extranjera, en fin, la empresa ubicada en México que fuera, que contratara a estudiantes recién egresados de las universidades, se les condonaba durante algún tiempo las cuotas del seguro social. Entonces claramente es un subsidio, es una condonación de un impuesto, pero se le otorgaba a la empresa que fuera, siempre y cuando contratara a estudiantes recién egresados. Esos son los que en la OMC están calificados como subsidios verdes. Son subsidios que todos los países utilizamos y están permitidos para promover o el desarrollo, o en este caso la contratación la incorporación de gente joven y recién egresada de universidades al mercado laboral, u otros programas, y esos no son recurribles. La OMC clasifica los subsidios en otras dos cajas, los que se llaman los subsidios ámbar y los subsidios rojos. La idea es dar una idea de un semáforo. Los subsidios rojos, que son los subsidios prohibidos, son los subsidios a la exportación o bien los subsidios para sustituir importaciones con producción nacional. Y esos están prohibidos, los países no los pueden adoptar. Los subsidios ámbar son subsidios que los países pueden adoptar, pero las mercancías importadas del extranjero que se benefician de esos subsidios pueden recurrirlos y pueden compensarlos. Entonces tenemos subsidios rojos prohibidos, ámbar que no están prohibidos pero son compensables, y subsidios verdes que son subsidios permitidos y que no son recurribles.